A veces olvidamos lo increíble que es nuestro mundo, y para remediar eso, he preparado para ustedes una colección educativa de las cosas más interesantes que los impresionarán. Disfruta viendo. Si te consideras un verdadero fanático del queso y crees que estás listo para probar cualquier tipo de queso, entonces, definitivamente debes conocer la delicia siciliana casu marzu. Casu marzu se puede traducir como queso podrido, y no lleva ese nombre sin razón. Dentro de este queso viven larvas de la mosca del queso. A los gourmets que desean degustar esta delicia se les recomienda comer el queso junto con las larvas, aunque algunos prefieren deshacerse de las desagradables larvas saltarinas. Casu marzu se elabora a partir de un tipo de queso de oveja, el pecorino sardo. El queso se deja madurar más allá de la etapa normal de fermentación para iniciar el proceso de descomposición, y se permite deliberadamente que la mosca del queso ponga sus huevos dentro de las ruedas de queso. Las larvas aceleran el proceso de descomposición de las grasas, lo que hace que la consistencia del queso sea bastante líquida, similar a una crema espesa. Dentro de la rueda también se forma un líquido especial, conocido como lágrima. Consumir este queso no solo es extremadamente desagradable, sino también bastante peligroso, ya que las larvas son resistentes al ácido estomacal humano y pueden sobrevivir durante un tiempo en el tracto gastrointestinal. Por esta razón, casu marzu estuvo prohibido en Italia durante algún tiempo, pero cuando este queso fue declarado Patrimonio de Sicilia, volvió a aparecer en las tiendas de algunas queserías. El 1 de junio de 1885, el sacerdote Bérenger Saunier comenzó a servir en una parroquia pobre en el pueblo de Rennes-le-Château, cuya población no superaba las 200 personas. Realizaba sus deberes de manera excelente y era respetado por sus feligreses. En 1891 decidió emprender la restauración de la iglesia, que había sido construida en el siglo IX. Para estos trabajos, pidió dinero prestado a los feligreses. Durante la restauración, Bérenger descubrió en una columna hueca 4 pergaminos que contenían árboles genealógicos y un texto cifrado del Nuevo Testamento. Después de esto, llevó los documentos al obispo de Carcassona, quien luego envió al sacerdote a París para un estudio más profundo de los documentos. Lo que exactamente descubrió Bérenger sigue siendo un misterio, pero después de este hallazgo comenzó a comportarse de manera muy extraña. Al regresar a su parroquia, el sacerdote buscó en el cementerio local y encontró la tumba de la marquesa d'Hautpoul de Blanchefort, que tenía una lápida con un anagrama que coincidía con el mensaje de los antiguos pergaminos. Bérenger, a pesar de su posición, destruyó la tumba y la lápida. Luego comenzó a mantener correspondencia secreta con destinatarios desconocidos por toda Europa, gastando grandes cantidades de dinero en sellos. Después de 1896, el sacerdote empezó a gastar sumas simplemente increíbles, a pesar de que su ingreso era de poco más de 60 francos al año. Bérenger mejoró significativamente la vida en el pueblo, construyó carreteras y un sistema de agua potable, erigió la Torre de Magdala y la Villa Betania, aunque no alcanzó a vivir en ella. Frente a la entrada de la iglesia, colocó una estatua de Asmodeo, el guardián de los secretos. El sacerdote también comenzó a crear extraños frescos. En uno se muestra a un bebé envuelto en un tartán escocés, y en otro, el cuerpo de Cristo siendo llevado a la tumba bajo un cielo nocturno con luna llena. Durante casi 20 años, Bérenger gastó sumas fantásticas, invitaba a personas famosas y organizaba banquetes. Sin embargo, el 17 de enero de 1917 sufrió un ataque al corazón y murió. Curiosamente, 5 días antes de su muerte, su ama de llaves, llamada Marie, encargó un ataúd para él, como si el sacerdote supiera de su inminente fallecimiento. Además, en la lápida destruida de la marquesa, estaba inscrita exactamente esa fecha. La historia de este sacerdote sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. ¿De dónde sacó Bérenger tanto dinero? ¿Qué contenían los pergaminos que encontró? ¿Por qué destruyó la lápida de la marquesa y cómo pudo haber previsto su muerte? Desafortunadamente, no hay respuestas a estas preguntas. Algunas personas explican estos eventos diciendo que el sacerdote encontró los tesoros de los templarios y tal vez, incluso el más legendario y misterioso artefacto de la orden.
el Santo Grial. En las profundidades del océano habitan innumerables criaturas espeluznantes, muchas de las cuales siguen siendo poco estudiadas o totalmente desconocidas. Una de ellas es el calamar Magna-Pinna. Este calamar vive en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico a profundidades superiores a los 2000 metros bajo el agua. La población de esta especie sigue siendo desconocida, ya que los científicos solo se han encontrado con no más de 20 de sus representantes. Además, todos esos encuentros han sido accidentales, ya que los calamares fueron captados por cámaras de vehículos de exploración submarina de manera fortuita. Estos seres parecen realmente aterradores, como si hubieran llegado al océano desde otro planeta. Su apariencia inusual se debe a sus increíblemente largos y delgados brazos, que parecen cintas o incluso palos. Su longitud supera entre 15 y 20 veces la longitud de su manto, y la longitud total del cuerpo de los Magna-Pinna, incluidos los brazos, puede alcanzar los 12 metros. El órgano principal responsable de su movimiento es una gran aleta, dado que las observaciones de estos habitantes de las profundidades son esporádicas. Los científicos aún no conocen bien sus comportamientos o su estilo de vida. Lo que más interesa a los científicos es por qué los Magna-Pinna tienen brazos tan largos. Se supone que los utilizan para peinar el fondo marino y recoger pequeños crustáceos, o tal vez los emplean para atraer a su presa. Nuestro planeta nos parece lo suficientemente grande, sobre todo porque alberga a más de 8.000 millones de personas, y alrededor del 15% de toda su superficie permanece completamente deshabitada por humanos. A pesar de esto, la Tierra no es más que una pequeña mota de polvo en comparación con muchos otros objetos en el universo. Y para comprender cuán diminuto es nuestro planeta incluso dentro del sistema solar, tenemos una imagen única tomada por la sonda espacial Voyager 1. Esta fotografía fue tomada el 14 de febrero de 1990, cuando la Voyager 1 completó su misión en el rincón más lejano de nuestro sistema solar. El cinturón de Kuiper, el astrónomo de la NASA Carl Sagan, propuso tomar fotografías de los planetas. En una de estas fotografías, que fue llamada Punto Azul Pálido, se puede ver un pequeño objeto, y ese objeto es nuestra Tierra. Esta imagen causó una verdadera sensación, ya que nos hace reflexionar sobre lo fugaz que es la vida y lo importante que es que cada uno de nosotros la valore. La serie de fotos de los planetas de nuestro sistema solar se tomó utilizando cámaras de ángulo amplio y estrecho, con filtros rojos, azules y verdes, que se usaron en secuencia. Las rayas alargadas que aparecen en la imagen son luz solar dispersa. Esto ocurrió debido a los tiempos de exposición utilizados y a la difracción de la luz en los cables de la lámpara de calibración ubicada frente al objetivo de la cámara. Después de ensamblar las imágenes, se obtuvieron fotografías fantásticas. Carl Sagan quedó tan impresionado por ellas que escribió un emotivo ensayo, que a menudo se compara con el discurso de Steve Jobs ante los graduados de Stanford. Algunos métodos de pesca parecen muy extraños, y uno de esos métodos es la captura de navajas marinas. Uno de los cazadores de moluscos decidió capturar el proceso de su pesca y compartirlo en Internet. Resulta que este método de recolectar moluscos valiosos es muy interesante y poco convencional. Primero, el cazador encuentra el lugar adecuado. Luego, alisa la arena y busca dentro de ella agujeros. Estos agujeros son las madrigueras de los moluscos. Después la persona toma una botella de sal y la vierte generosamente en los agujeros. Después de un tiempo, los moluscos, navajas marinas, comienzan a salir. Pero, ¿qué los hace abandonar sus madrigueras y ser atrapados? Todo se debe a que estos animales son muy sensibles a los cambios en la composición del agua que está en sus madrigueras. La sal comienza a irritar a los moluscos y ellos intentan salir de los agujeros y el cazador solo tiene que recogerlos con las manos. Diferentes variedades de navajas marinas son un manjar popular en China, Italia, España y Portugal. Su carne es rica en fósforo, hierro y proteínas, y se considera saludable y baja en calorías. Por eso, la pesca de moluscos es muy común en estos países. Probablemente, muchos de ustedes al escuchar el nombre Valle del Arco Iris,
Se imaginen un lugar paradisíaco con paisajes pintorescos y sol interminable. Sin embargo, en realidad, el Valle del Arcoíris es un lugar aterrador donde la gente a menudo pierde la vida. El Valle del Arcoíris se refiere a una sección en el monte Everest, ubicada a una altura de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar no recibió su nombre por los paisajes naturales y además no se parece en absoluto a un valle en el sentido común de la palabra. La razón es que en este lugar descansan alrededor de 200 alpinistas que no lograron cumplir su sueño de conquistar el Everest. Contra el fondo de la ladera nevada, la cantidad de cuerpos en trajes de diferentes colores destaca inmediatamente. Precisamente por esta razón, este lugar fue llamado el Valle del Arcoíris. Por supuesto, esta sección de la ruta es muy aterradora, y muchas personas se preguntan por qué todavía hay tantos cuerpos allí. La respuesta es muy simple. Recuperar los cuerpos congelados desde esa altura es prácticamente imposible, ya que es extremadamente peligroso y difícil. Medimos la longitud en metros, la masa en gramos, el tiempo en segundos y la temperatura en grados. Para una persona común, la temperatura se asocia con el calor o el frío, pero desde el punto de vista de la física, la temperatura es una medida de la energía o vibración de las partículas en un sistema. Así, al cambiar la temperatura, ocurre el llamado movimiento browniano, en el cual las moléculas comienzan a moverse más rápido cuando se calientan o más lentamente cuando se enfrían, pero ¿es posible que las partículas detengan su movimiento por completo? Esta pregunta intrigaba profundamente al físico británico William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. Él fue quien teorizó que el movimiento browniano se detendría a un cierto valor negativo de temperatura, al cual llamó cero absoluto. En 1954, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció una escala de temperatura termodinámica con un único punto de referencia: la temperatura a la que el agua puede existir simultáneamente en tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Este valor se fijó en 273,16, con una desviación de 0,01 en la escala Celsius. Así, el valor del cero absoluto es de menos 273,15 grados Celsius. Este valor se convirtió en el punto de partida de la escala de temperatura absoluta de Kelvin. Una vez que se conoció este valor, los científicos intentaron durante mucho tiempo averiguar si tal temperatura podría existir en nuestro universo. Sin embargo, por más que intentaron crear esa temperatura, no lo lograron. La temperatura más baja registrada fue alcanzada en el año 2021 en condiciones de laboratorio por científicos alemanes. Para ello, dejaron caer átomos de gas magnetizados desde una torre de 120 metros, cambiando constantemente el campo magnético con el objetivo de detener casi por completo las partículas, lo que les permitió alcanzar una temperatura de 38 picokelvins, lo que equivale a 38 billonésimas de grado por encima del cero absoluto. Aunque esta desviación puede parecer insignificante, para los físicos sigue siendo un error, lo que significa que el cero absoluto sigue siendo una unidad de medida teórica. En esta fotografía, ves a un hombre aparentemente ordinario. Sin embargo, según el autor de la imagen, este hombre tiene habilidades únicas. Un joven llamado Rick Morgan publicó esta foto en una de las redes sociales. Debajo, compartió una historia que le sucedió a él y a sus amigos. Mientras realizaban varios trucos en la calle, un hombre con gafas de sol se les acercó. Primero, observó atentamente a los chicos y luego les pidió que no hicieran el siguiente truco, ya que uno de ellos sufriría una grave lesión. Por supuesto, los amigos no lo escucharon y, como resultó, se arrepintieron. Todo sucedió exactamente como el extraño lo predijo. Uno de los amigos de Rick cometió un error y sufrió una grave lesión en la columna vertebral. Necesitó ser hospitalizado. Muchos de nosotros no creemos en las habilidades paranormales de otras personas, pero casos como este demuestran que entre nosotros hay personas que ven y saben mucho más de lo que podemos imaginar. Todos estamos acostumbrados a ver fotos brillantes de varios objetos del universo, pero ¿realmente se ven tan coloridos? Para empezar, les propongo mirar esta foto.
Fue tomada en 1946 desde un cohete balístico No-2 y es la primera foto de la Tierra desde el espacio. Aunque esta foto era en blanco y negro, causó sensación, ya que permitió a las personas ver nuestro planeta desde el exterior. Hoy en día, esta imagen ya no impresiona tanto, ya que la fotografía de la Tierra ha avanzado mucho, pero al mirarla podemos imaginar cómo se ven realmente las galaxias y nebulosas desde fuera. Las fotos de estos objetos nos hacen imaginarlos muy coloridos, pero si voláramos junto a ellos en una nave espacial, seguramente no podríamos disfrutar de tales colores vibrantes y probablemente ni siquiera los notaríamos. Todo se debe a que los colores en esas fotos no corresponden a la realidad. Los astrónomos obtienen imágenes de nebulosas fotografiando el mismo objeto utilizando diferentes filtros y luego combinan todas las tomas. Los filtros pueden ser completamente diferentes, pero es gracias a ellos que obtenemos estas fotos tan coloridas y fascinantes. La paleta más popular es la utilizada por el telescopio Hubble. Cada color en una nebulosa tiene su propio significado. Por ejemplo, el color rojo oscuro indica azufre ionizado, el rojo representa hidrógeno ionizado y el azul simboliza oxígeno ionizado. Mientras nosotros disfrutamos de la paleta de colores y el panorama general de las nebulosas, los científicos utilizan estos colores para determinar la composición de diferentes partes de estos objetos. En 1975, Laos y Vietnam del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética, comenzaron una guerra contra las tribus Ach-Mong, que durante la Guerra de Vietnam se habían puesto del lado de los Estados Unidos de América. En 1981, los refugiados informaron al gobierno de los EEUU que en los lugares donde vivían caían extrañas precipitaciones de color amarillo, parecidas a la lluvia. Después de eso, las personas comenzaron a experimentar convulsiones y hemorragias, algunos quedaron ciegos y aquellos que se encontraban en el epicentro de las precipitaciones murieron poco después. Esta noticia fue recogida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig. Llegó a la conclusión de que no era un fenómeno natural común, sino un caso de uso de armas biológicas por parte de la Unión Soviética. Haig afirmó que como resultado de estas acciones ilegales, al menos 10.000 personas habían sido asesinadas. En ese momento, la Unión Soviética fue acusada de suministrar a sus aliados en Laos y Vietnam micotoxinas tricotesénicas, un veneno producido por hongos que puede usarse como arma biológica. La Unión Soviética negó estas acusaciones y se decidió realizar una investigación independiente. Durante la investigación, los científicos descubrieron que las autoridades soviéticas efectivamente no habían utilizado armas biológicas. La sustancia amarilla y pegajosa resultó ser, en realidad, excrementos de abejas melíferas. Italia atrae a millones de turistas con su gastronomía, arquitectura, arte y simplemente con su belleza. Sin embargo, en este país existe un lugar increíblemente espeluznante: la isla abandonada de Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia. No es fácil llegar a este lugar, ya que no se otorgan permisos de visita a todos, y quienes lo obtienen tienen que esperar hasta 10 meses. Sin embargo, las personas que han tenido la oportunidad de visitar Poveglia nunca quieren regresar. La historia de los terribles eventos que ocurrieron en esta isla comenzó en la Edad Media, durante la epidemia de peste. Poveglia fue elegida como zona de cuarentena y cada día traían a los enfermos de toda la parte norte de Italia. Se cree que en ese tiempo murieron más de 160.000 personas en la isla. La peste no fue la única espantosa página en la historia de Poveglia. En 1922, se abrió un hospital psiquiátrico en la isla, dirigido por un médico sin escrúpulos. Dentro del hospital, realizó numerosos experimentos con personas mentalmente enfermas, que estaban completamente indefensas. Todo esto continuó durante varios años, hasta que el médico, por razones desconocidas, se arrojó desde el campanario. Se cree que esta historia inspiró al escritor estadounidense Dennis Lehane a escribir la novela Island of the Shutters. Los visitantes de la isla cuentan que a menudo se escuchan gritos y gemidos, e incluso se pueden ver fantasmas que tienen una actitud agresiva hacia los visitantes. Por esta razón, las personas huyen de este lugar aterrador y nunca desean regresar.
Uno de los cebos más populares que usan los pescadores australianos es el gusano de playa. Estas criaturas parecen increíblemente espeluznantes. En su cabeza tienen mandíbulas afiladas y sus cuerpos pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud. Los gusanos son completamente ciegos, pero tienen un excelente sentido del olfato. Su apariencia y gran tamaño no asustan a los pescadores, ya que hay muchos de estos gusanos en Australia, y la mayoría de los peces los adoran y son atrapados rápidamente con este tipo de cebo. Además, son muy fáciles de atrapar. Los pescadores esperan la marea baja y atraen a los gusanos a la superficie, utilizando pescado en descomposición. No se tarda mucho en que el gusano aparezca, basta con sostener el pescado sobre el agujero durante unos segundos, luego presionar la cabeza del gusano con una herramienta especial y tirarlo suavemente fuera de la arena. Los gusanos atrapados se colocan en un balde con agua de mar fresca y se utilizan como cebo de inmediato. A veces también los sumergen en una solución de alcohol durante unos segundos y los congelan. La gran longitud del gusano permite hacer varias carnadas de un solo individuo, ya que para atrapar a la mayoría de los peces bastan 15 centímetros de gusano. Los gusanos de playa australianos son abundantes en muchas playas de surf en Queensland, Nueva Gales del Sur y Australia del Sur. En el reino del permafrost, en Yakutia Occidental, Rusia, se encuentra una auténtica maravilla hecha por el hombre, la mina de diamantes más profunda del mundo, el tubo kimberlítico Mir. Este lugar fue descubierto en 1955 según un mapa de pronóstico elaborado por la geóloga soviética Natalia Kind y su equipo. Luego, en 1957, una expedición dirigida por Yuri Kabardin y Ekaterina Elagina confirmó la presencia de diamantes en esa área. Actualmente, la profundidad de la mina es de 735 metros y su diámetro es de 1 kilómetro y 400 metros. Casi inmediatamente después del descubrimiento del yacimiento, comenzó la construcción de la mina y un asentamiento para los trabajadores, que recibió el nombre de Mirny. Inicialmente, el trabajo fue muy difícil. Los trabajadores incluso tuvieron que usar dinamita. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la mina producía al menos 2 kilogramos de diamantes cada año. Junto con la mina, el asentamiento de Mirny creció y finalmente se convirtió en una ciudad. A lo largo de todo el período de extracción de diamantes, la mina se amplió a 735 metros de profundidad. Un largo serpenteante para camiones se trazó a lo largo de las paredes de la mina, pero solo los trabajadores tienen permitido descender por él. Para los turistas, hay un mirador especial ubicado en el lado este del cráter. Y se pueden admirar fascinantes muestras de kimberlita en el Museo Sabrasov en la ciudad de Mirny, que alberga más de 20.000 exhibiciones de este tipo. Lo que están viendo en estas imágenes puede parecer gráficos por computadora o una especie de máscara hecha para películas de terror. Sin embargo, en realidad, es un robot hecho de piel humana, o más precisamente, de sus células. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Tokio lograron crear una cara robótica con una cubierta de células de piel humana. Este experimento no es el primero, pero los especialistas japoneses finalmente lograron unir las células entre sí, creando así un solo tejido. Además, este tejido tiene una resistencia especial y puede regenerarse después de sufrir daños. Para lograr este resultado, los científicos tomaron muestras de células de la piel humana, las cultivaron en un marco de colágeno y luego colocaron este marco en una base de resina. El material obtenido se puede fijar a la cara del robot con la ayuda de un gel de colágeno especial. Anteriormente, el tejido de la piel se fijaba a la cara del robot mediante pequeños anclajes microscópicos, pero este método provocaba la rápida destrucción del tejido, mientras que el uso del gel de colágeno resolvió este problema. Gracias a este desarrollo, los científicos han dado un paso más hacia la creación de robots que se asemejan al ser humano lo máximo posible. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo del océano en todo el mundo. La profundidad de su punto más profundo, llamado el Abismo Challenger, es de casi 11.000 metros. Esta zona sigue siendo uno de los lugares menos explorados de nuestro planeta. Uno podría pensar que cualquier cosa podría estar ahí, menos plástico.
Sin embargo, investigaciones científicas han confirmado que la contaminación por plástico ha llegado incluso a esta zona. En el año 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, llevó a cabo un estudio sobre anfípodos, pequeños crustáceos marinos. Para ello, recolectaron muchas muestras de diferentes puntos del océano mundial. Durante la investigación, los científicos descubrieron que la mayoría de los anfípodos tenían partículas de plástico en sus estómagos, y cuanto más profunda era la especie, más plástico se encontraba en su estómago. Los anfípodos del abismo Challenger resultaron ser los más afectados. Por ejemplo, solo la mitad de los anfípodos capturados en una fosa cerca del archipiélago de Nuevas Hébridas contenía plástico, mientras que en los anfípodos del abismo Challenger, el 100% tenía plástico en su tracto digestivo. El análisis de las microfibras dentro de los estómagos de los anfípodos reveló que estaban hechas de fibras semisintéticas y de celulosa utilizadas en la fabricación de ropa, así como de nylon y polietileno. Este estudio ha demostrado una vez más que incluso los lugares más profundos del océano ya están completamente contaminados por residuos plásticos. Bourton Agnes Hall es una gran mansión medieval ubicada en el asentamiento inglés del mismo nombre, y está asociada con una historia espeluznante sobre un cráneo que grita una historia que no es una invención. Se sabe con certeza que dentro de las paredes del gran salón de la mansión se guarda el cráneo de la hija menor del primer dueño de la propiedad, Henry Griffith. Esta historia comenzó a principios del siglo XVII. En 1620, las tres hijas de Henry Griffith salieron a pasear por el bosque. Cuando la hija menor, Anne, se retrasó, fue atacada por un bandido. Las hermanas la encontraron casi muerta, pero antes de morir, Anne logró hacer que sus seres queridos prometieran enterrar su cabeza por separado del cuerpo dentro de las paredes del gran salón, ya que amaba mucho su hogar y quería quedarse en él para siempre. La promesa de las hermanas no fue cumplida y la niña fue enterrada en el cementerio de la iglesia cercana. Después de esto, comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en la casa, los cuales solo cesaron después de que el padre de la niña cumplió su deseo. Los siguientes propietarios de la casa, al descubrir el espeluznante cráneo en un armario, intentaron deshacerse de él de inmediato. Pero tan pronto como lo hicieron, se volvieron a escuchar terribles gemidos y gritos por la noche, y las paredes de la casa temblaban como si hubiera un terremoto. Todos los intentos de deshacerse del cráneo llevaron a consecuencias horribles, y finalmente lo emparedaron dentro de la pared para que no asustara a las personas, y para que la pobre niña Anne pudiera continuar viviendo en su amado hogar. El agujero de Mel es considerado uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos en los Estados Unidos. El mundo lo conoció después de que el 21 de febrero de 1997, Mel Waters llamara a un programa de radio estadounidense llamado Coast to Coast AM. El hombre contó que en su terreno, ubicado cerca de la ciudad de Ellensburg, en el estado de Washington, había descubierto un pozo misterioso y extremadamente profundo. A pesar de su aparición repentina, las paredes interiores del pozo estaban revestidas de ladrillo. Waters comenzó a llamar frecuentemente a esta estación de radio y a contar lo que sucedía con el agujero misterioso. Según él, trató de medir la profundidad del pozo, y para ello decidió utilizar un carrete de alambre grueso. Sin embargo, el alambre, cuya longitud total era de 24 kilómetros, se terminó, pero el fondo del pozo no fue encontrado. Luego, Waters compartió una historia mística. El vecino de Mel decidió tirar el cadáver de su perro en el pozo, y unos días después ambos encontraron al perro vivo y completamente sano. Fue entonces cuando el hombre llegó a la conclusión de que el pozo era mágico y tenía el poder de revivir a los muertos. Waters siguió llamando al programa de radio durante 5 años, hasta el 2002, pero se negó a revelar la ubicación exacta del pozo. Sin embargo, desapareció poco después de que se realizara una investigación que descubrió que no existía ninguna persona con ese nombre. Curiosamente, poco antes de eso, Waters afirmó que las agencias gubernamentales habían encontrado la ubicación exacta del pozo y lo obligaron a entregarles su terreno y a mudarse a Australia.
Quizás sea solo una coincidencia y el hombre realmente inventó todo. Pero admitámoslo, todo esto parece muy extraño. En estas imágenes pueden ver experimentos simples que demuestran claramente la levitación cuántica, o el efecto Meissner, en acción. En física, el efecto Meissner se refiere a la expulsión completa del campo magnético del volumen de un conductor cuando éste pasa a un estado superconductor. Este fenómeno fue observado por primera vez en 1933 por los físicos alemanes Walter Meissner y Robert Ochsenfeld. Para entender el principio del efecto Meissner, basta con recordar las propiedades de los imanes. Cuando acercamos un material ferromagnético a un imán, se genera una cierta inducción magnética y en presencia de una fuente de campo magnético externo, el material comienza a adherirse al imán. En el caso de los superconductores, sin embargo, cuando se genera un campo magnético externo, la inducción permanece en cero y los flujos magnéticos son expulsados. Como resultado, se produce la llamada levitación cuántica, en la cual el imán no atrae al superconductor, sino que por el contrario, lo repele y flota sobre él. Este interesante fenómeno solo puede observarse cuando el superconductor se enfría, por ejemplo, con nitrógeno líquido. El momento en que el campo magnético es expulsado, lo que hace que el imán que estaba sobre el superconductor enfriado se eleve y flote, se llama el efecto Meissner. Esto se ve muy espectacular, aunque actualmente esta característica tiene pocas aplicaciones prácticas. La isla brasileña de la Quemada Grande podría haber sido un destino turístico ideal y atraer a un gran número de visitantes, si no fuera por un detalle. El hecho es que esta isla está literalmente infestada de serpientes y alberga una de las especies más venenosas de serpientes, la víbora de la isla dorada de cabeza de lanza. El veneno de estos reptiles es mucho más peligroso que el veneno de una cobra. Una sola gota es suficiente para matar a un ratón en solo 2 segundos. Las víboras de la isla dorada no solo tienen un veneno mortal, sino que también son bastante grandes. Su cuerpo puede llegar a medir hasta 118 centímetros. Estas serpientes se reconocen fácilmente por su color amarillo dorado con manchas triangulares o cuadradas. Sin embargo, es poco probable que alguna vez las encuentren, ya que solo habitan en la isla de la Quemada Grande, que ha estado cerrada al público durante más de 30 años. La víbora de la isla dorada de cabeza de lanza es una especie en peligro de extinción y los científicos brasileños están preocupados por este problema. Parecía que cerrar la isla podría haber ayudado a aumentar la población, pero lamentablemente, este método no ha dado resultados, y el número de serpientes sigue disminuyendo. La principal razón de esto es que, debido a la limitada superficie de la isla, muchas de las serpientes nacen como individuos intersexuales, es decir, con órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. Estas serpientes no son capaces de reproducirse. Así que, lamentablemente, en un futuro cercano, la isla de la Quemada Grande perderá a sus habitantes más únicos. En la historia de la exploración espacial, existen muchas leyendas que no tienen suficientes pruebas contundentes para ser consideradas verdaderas. Una de ellas es la teoría de los cosmonautas perdidos. Todos los que han oído hablar un poco de la cosmonáutica saben que el primer ser humano en volar al espacio fue el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Sin embargo, si se cree en esta teoría, el gobierno soviético ocultó cuidadosamente sus fracasos al mundo, y en realidad se realizaron intentos de vuelos espaciales incluso antes de Gagarin. Además, durante esos intentos, muchos cosmonautas murieron. Según esta teoría, los cosmonautas siguieron muriendo después del vuelo de Gagarin, durante expediciones a la Luna e incluso a Marte. La historia de esta teoría comenzó en 1959, cuando un comunista checoslovaco anónimo supuestamente reveló información secreta sobre vuelos espaciales encubiertos de cosmonautas soviéticos. Esta noticia fue rápidamente recogida por la agencia de noticias italiana Continentale. Después de que surgieron cada vez más informes sobre la ocultación de esta información, se abrió una investigación completa, pero no se encontraron pruebas. Por esta razón, la teoría de los cosmonautas perdidos sigue sin ser demostrada. Y eso es todo por ahora.
Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.